Muy buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Lo felicito por disponer su corazón y disponer sus sentidos para dejarse guiar por la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Pedimos la guianza del Espíritu Santo para que sea Dios usándome y yo pueda ser de bendición para su vida, y sea el Espíritu Santo de Dios ministrando, edificando su vida. Amén. Quiero compartirles este tema que ha sido titulado como la autosuficiencia o la dependencia de Dios. Creo que estamos prácticamente en la recta final de este año, ¿verdad? Y qué más momento para que usted y yo podamos hacer un recuento de todo lo que al inicio de este año nos propusimos hacer, un recuento de todas aquellas metas, todos aquellos planes, y también es una oportunidad para que nosotros podamos hacer una evaluación de todo eso que usted y yo nos propusimos hacer, que logramos, que no se pudo lograr, y podamos analizar los desaciertos, las caídas, y podamos sacar las más ricas lecciones de vida para darnos cuenta que al final de todo hubo cosas que se nos salieron de nuestro control, hubo cosas que quizás no salieron como usted y yo lo quisimos planear, pero sobre todas las cosas la máxima lección fue de que definitivamente usted y yo no podemos tener el control absoluto de todas las cosas. Este es un tiempo también para que replanteemos nuevas metas, nuevos sueños, nuevos planes para este 2022. Que seguro usted y yo tenemos muchas metas, muchos sueños en diferentes ámbitos: personal, familiar, laboral, de estudio. Y qué importante es que en este momento nosotros podamos entregarle al Señor y tomar en cuenta la voluntad de Dios en todo lo que ustedes y yo podamos hacer, podamos planear. Porque si nosotros no tomamos en cuenta al Señor en estas nuevas metas, en estos nuevos planes, no le entregamos al Señor esa dependencia, y durante ese proceso no tenemos esa dependencia de Dios, pues no vamos a alcanzar la victoria. Vamos a caer en la arrogancia, vamos a caer en el orgullo, vamos a creer que nosotros por nuestra propia fuerza lo vamos a hacer. Y hoy quiero compartirles un poco sobre los peligros de caer en la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Es creerme lo suficientemente entendido, lo suficientemente capaz, lo suficientemente sensato para no pedirle dirección a Dios, para no pedirle consejo a Dios, para no someter nuestros planes a Dios. Y hoy la palabra del Señor nos va a hablar, nos va a enseñar y hasta nos va a corregir y nos va a preparar, nos va a advertir. Quiero que usted me acompañe al libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Y el apóstol Santiago nos va a hacer, como les decía, una advertencia y un llamado a que usted y yo dependamos de Dios. Leo para ustedes, dice así: escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir: si Dios quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¿Qué les parece si vamos versículo por versículo analizándolo y sacando las conclusiones y las enseñanzas que Dios tiene para usted y para mí? Santiago 4:13 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. En este versículo, el apóstol Santiago se estaba refiriendo muy posiblemente a cristianos que se dedicaban a la actividad del comercio y que muy posiblemente tenían los recursos necesarios para viajar y para poderse trasladar de un lugar a otro y hacer negocios. Pero ¿qué pasó acá? Bueno, ellos en ese momento dijeron, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Ellos comenzaron a hacer planes, confiando en sus propias capacidades, que por supuesto que es muy importante que usted y yo confiemos en nuestras propias capacidades. Pero ¿qué sucedió? Y podemos presumir, suponer, que al final como que no estaban tomando en cuenta mucho a Dios. Y definitivamente nosotros no podemos hacer planes sin no tomar a Dios como director y guía. Ellos nada más dijeron, haremos esto o aquello, sin saber que solo Dios sabe lo que va a suceder mañana. Aquí comenzamos a ver una característica, ¿verdad? Y una evidencia de que ellos estaban cayendo en la autosuficiencia, creerse lo suficientemente capaces de controlar toda la situación. Y recuerda, usted y yo podemos hacer planes, pero no sabemos lo que va a suceder mañana. Vamos al versículo 14. Dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Quién está de acuerdo con esta palabra? Creo que todos, ¿verdad? Nuestra vida es como la niebla. Hoy estoy, mañana no sabemos si vamos a estar. Nuestra vida es efímera, es pasajera. Nuestra vida, nosotros no tenemos control absoluto de todas las cosas. Solo Dios tiene el control absoluto de las cosas. Refiriéndose a esto, el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Le ha pasado a usted? A todos nos pasa. Nos afanamos, nos preocupamos porque queremos que todo salga impecable, porque queremos que todo salga al pie de la letra, pero al fin y al cabo, ¿qué nos garantiza si mañana vamos a amanecer? ¿Qué nos garantiza si dentro de 15, un mes, vamos a estar presentes en ese evento que estamos organizando o en esa situación? Esa fue la situación que le pasó a los comerciantes de los que habla el pasaje de Santiago que les compartí. Ellos cometieron el error de planificar que se iban a ir de viaje, que se iban a hacer negocios, que se iban a ir un año de viaje. Pero podríamos presumir, como les digo, que posiblemente no tomaron en cuenta a Dios en esa planificación. Muchas personas, cristianos, han alcanzado el éxito en muchos de sus ambientes, en muchos de sus ámbitos, a nivel personal, a nivel académico, a nivel de negocios, a nivel laboral. Pero ¿qué ha sucedido? Su corazón se ha llenado de arrogancia, su corazón se ha llenado de orgullo, porque han pensado que todo lo han obtenido gracias a sus propios esfuerzos. Seguimos con el versículo 16. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, dice la palabra, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si Santiago lo escribió, ¿verdad?, por inspiración del Espíritu Santo,
es un hecho que estos comerciantes, que estas personas hablaban con orgullo, hablaban con jactancia y con petulencia, como si fueran dueños del futuro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? Se nos olvida que nosotros no somos dueños del futuro. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la dependencia, de la humildad, que es todo lo contrario de esa autosuficiencia. El versículo 15 dice: más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El consejo que da el apóstol Santiago a esas personas, y hoy nos lo hace a nosotros, a usted y a mí, es que en todos los planes que usted y yo nos propongamos hacer, si Dios lo permite, para este nuevo año, es que nosotros estemos guiados por el Señor. Es que nosotros debemos estar en una total dependencia a Dios. ¿Por qué una total dependencia a Dios? Porque Él es el soberano y Él es el único que tiene el control de nuestras vidas. Ahora bien, hay que tener claro algo muy importante. Cuando hablamos de dependencia de Dios, no significa que usted y que yo entremos en un conformismo. No significa que usted no pueda planificar su futuro. Por supuesto que sí. Es más, la palabra del Señor te invita, nos llama a que nosotros tengamos sueños, tengamos metas, tengamos anhelos, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:11 que Él tiene pensamientos de paz y de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza, a fin de hacer y cumplir lo que usted y yo podamos estar esperando. Así es que yo le motivo para que usted saque del baúl, saque esos sueños, esas metas, porque Dios es el primero que anhela que usted y yo cumplamos nuestros sueños. Así es que el cristiano no puede quedarse en una zona de confort. No está bien decir que los cristianos son conformistas. No, la palabra de Dios nos alienta a planificar, a tener un futuro, a planificar un futuro, pero ojo, siempre sometiendo todo a Dios. Es más, la palabra del Señor nos habla en el profeta Habacuc acerca de la necesidad de escribir la visión. Así es que yo quiero hacer un paréntesis en el tema y motivarte a ti para que tú tengas esos sueños, para que tú, como dice la palabra, tú escribas la visión, identifica esos sueños, identifiquemos aquellas cosas que quizás todavía están ahí sin cumplirse, identifiquémoslo, escribámoslo y declaremos, como dice Habacuc, que escribamos la visión, donde la palabra del Señor nos dice: si la visión tardare, espérala, porque aunque tardare, cumplirá. Entonces, ¿a qué te animo? A que tengas sueños, a que tengas metas, a que planifiques un futuro hermoso para tus hijos, para tu familia, en el ámbito económico, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito ministerial, en el ámbito espiritual, pero que no dejemos de lado al Señor, que reconozcamos la soberanía de Dios, que nosotros podamos planificar las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito, porque su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta para nosotros, y dice que no añade tristeza sino gozo. Que nosotros mostremos una total dependencia a Dios en esos proyectos, en esos planes. ¿Y qué es mostrar una total dependencia de Dios? Bueno, que tengamos a Dios de primer lugar, que lo busquemos a Él en oración, que usted y yo le honremos, que usted y yo le obedezcamos, que usted y yo sintamos una total dependencia de Dios, que usted se anime a congregarse, que usted busque y yo la presencia de Dios en oración, en intimidad con Dios, que usted y yo le consultemos a Él, que usted y yo le sometamos todos los planes que tengamos. Eso es una manera de mostrar dependencia a Dios. Porque por más hermosos que sean los planes, por más
no sé, por más prósperos, por más hermosos, por más que usted diga, no, esto definitivamente Dios sí lo quiere. Pero no caigamos en ese error. Siempre debemos someterle todo a Dios y no caer en la autosuficiencia. ¿Qué dice el Salmo 127:1? Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Qué tremendo es saber que al final de todo, la última palabra la tiene Dios. ¿Se les parece este versículo que acabo de leer a situaciones que usted y yo hemos vivido? ¿Cuántas veces nos hemos afanado? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado montones en alguna situación y al final no sale como nosotros lo habíamos planeado? Al final no se concreta. Al final el esfuerzo fue en vano, porque más vale hacer algo conforme a la voluntad de Dios que hacer muchos esfuerzos y al final nada de eso ha sido probado por Dios. Debemos tener presente que la dependencia de Dios refleja la humildad de nuestro corazón. Cada vez que usted y yo doblamos rodilla, cada vez que usted y yo le entregamos al Señor, le consultamos a Él, sometemos a Él todo, aunque sea la más mínima cosa, eso que refleja humildad en tu corazón y en mi corazón. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Hay dos palabras claves: arrogancia, soberbia, orgullo en nuestro corazón, que dice, no, todo está perfecto, yo tengo la razón, esto es lo mejor para mí. Claro, por supuesto, puede hacer que a simple vista pueda ser muy bien, pero no cometamos el error de no consultarle al Señor. El apoyarnos en nuestra propia prudencia, el olvidarnos de someter todo al Señor, el olvidarnos de pedir consejo y pedir dirección es sinónimo de autosuficiencia. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7? Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, nos dice el Señor. Honra al Señor y apártate del mal. No te creas demasiado sabio. ¿Cuántas veces nos hemos creído demasiado sabios? Hemos tomado incorrectas decisiones, hemos pagado consecuencias, hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos lamentado y ya no podemos hacer nada. Mas sí nos ha quedado una gran lección de no creernos demasiado sabios y ser sensatos y prudentes y pedirle dirección al Señor. Claro que sí. A veces no sentimos esa necesidad de consultarle a Dios, pero llévate esto en tu corazón, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo esta enseñanza, llévatelo en el corazón. Todos los planes que tú tengas para este nuevo año, sometámoslo todo a los pies del Señor. Quiero compartirles 2 Corintios 3:5. Dice así: no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Su competencia, mi competencia, lo que usted puede hacer en su trabajo, en su estudio, lo que usted alcanzó este año, su doctorado, su licenciatura, ese nuevo puesto, ese triunfo, ese éxito que usted alcanzó. Quiero recordarte, y yo también me quiero recordar, que todos sus logros, que todos sus éxitos es competencia de Dios, a quien le dio a usted y a mí sabiduría, salud, fuerzas, para que cada día usted y yo pudiéramos emprender y alcanzar lo que usted alcanzó. No se nos olvide que esa competencia no es por sus propias fuerzas, no es porque usted es demasiado inteligente y sabio.
Claro que sí. Claro que sí, siéntase orgulloso, siéntase agradecido con Dios y más que orgulloso, agradecido, diría yo. Y reconozca que esa inteligencia, que esa capacidad, que esa habilidad, que esa destreza que Dios le ha dado a usted, por medio del cual alcanzó ese logro, proviene de Dios. Proviene de Dios ese don, ese talento, esa habilidad, esa destreza. Dios se la dio para que usted alcance el éxito, para que usted le dé la gloria a Dios, para que usted ayude a otros, para que usted también participe a otros de su éxito, para que usted ayude a otros a alcanzar el éxito. ¿O acaso esa destreza, o acaso esa habilidad, o acaso esa inteligencia ha sido para que usted y yo nos vanagloriemos? No. Déjeme decirle que como hijos de Dios, parte del propósito es que si usted alcanza el éxito es para que lo comparta con otros, para que usted tome de la mano a un hermano y lo conduzca también al éxito. Esa es parte del propósito. Así es que recuerde que todo lo que Dios le ha dado ha sido para que usted lo glorifique a Él, compartiendo eso con los demás. Vamos a la cita bíblica de Juan 15:5. Hay algo muy importante que nos dice esta cita bíblica. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de él, hermanos, no podemos hacer nada. Fuimos creados para depender de Dios en todo. Fuimos creados para depender de Dios en todo. En todo es en todo. Nosotros, si queremos dar frutos, si usted quiere ver ese fruto a nivel de negocios, en su emprendimiento, en su familia, en su estudio, en su ámbito laboral, debemos permanecer unidos al Señor. Debemos de permanecer unidos a su palabra, permanecer unidos a su voluntad, permanecer unidos en su obediencia. Hónrele a Dios en obediencia, dele al Señor lo que a Él le corresponda, hónrelo con sus diezmos, con sus ofrendas, hónrelo en obediencia, hónrelo buscándolo a Dios, levantando un altar de oración en su familia, en nuestra familia. Honremos a Dios, pongamos a Dios de primero en nuestras familias, en nuestra vida, para que usted y yo no caigamos en la autosuficiencia, para que usted y yo podamos depender de Dios, para que usted vea cómo Dios va a actuar de manera sobrenatural en nuestras vidas, cómo Él va a traer respuesta a sus más ardientes sueños y a mis más ardientes sueños. Créame que así va a ser. ¿Cuántos de ustedes que me están observando y escuchando son padres de familia? ¿Cuántos de ustedes como padres y madres no desean darles a su hijo lo mejor? Pues así el Padre desea darle a usted y a mí lo mejor. Porque Él tiene pensamientos de paz y de bien. Pero Él dice, quiero que estés junto a mí, quiero que estés pegado a mí. Quiero bendecirte porque sin mí no puedes hacer nada. Y otra vez esta cita bíblica nos vuelve a recordar que muchas veces nosotros queremos tener el control absoluto de todo. A veces nos frustramos porque las cosas no salen como las planeamos, porque no salen como las anhelamos y como las queremos. Y saben una cosa, quizás Dios permite que esas cosas nos salgan mal, que esas cosas no salgan como las planeemos para darnos una gran lección de vida. Primero, para reconocer nuestra debilidad y nuestra impotencia, porque solamente así nos rendimos a Él. Y también Dios la permite para que nosotros aprendamos a descansar en su soberana voluntad. Claro que Él permite momentos de frustración, claro que Él permite que muchas cosas no las podamos solucionar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia. Pero recuerda, Dios lo está permitiendo. Dios a veces está permitiendo que usted y yo nos sentamos lo más débiles de este planeta para que recordemos que necesitamos rendirnos a Él, para reconocer
que el control absoluto lo tiene Él, para que aprendamos a descansar en Él, en su voluntad. Y hablando de esto, la segunda carta de Corintios, 12:9 nos dice: mi amor es todo lo que necesitas. En otra versión es: mi gracia es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién escribió este pasaje? El apóstol Pablo escribió este pasaje de que él se gloriaba y que él prefería gloriarse en su debilidad para que en él reposara el poder de Cristo. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando muchas veces nosotros estamos en una situación de impotencia, estamos en una situación de frustración, donde aquellas cosas no nos salieron como nosotros anhelamos, y eso trae angustia, eso trae llanto, eso trae dolor. Dios está ahí permitiéndolo para que, como decía anteriormente, le entreguemos al Señor nuestra debilidad, para que nosotros le entreguemos el control, para que nosotros soltemos esas cargas, para que sea Él el que tome el control. Es ahí, por eso, donde el Señor nos dice: mi gracia te basta, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Qué significa eso, hermanos? De que nosotros no tenemos que afligirnos, de que nosotros tenemos que entender que Dios está permitiendo esa situación para que crezcamos en Él, para que reconozcamos que definitivamente el control lo tiene Él. Él lo está permitiendo, esa debilidad, para que nosotros le entreguemos esa debilidad, para que en lugar de esa debilidad Él nos dé su fuerza, Él nos dé su poder, Él nos dé su gracia, para que recordemos de que Él todo lo tiene bajo su control. Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y hablando en el contexto de los planes, de los sueños, de las metas que quizás en este año 2021 no salieron como tú te lo habías propuesto, hoy esta palabra cae como anillo al dedo. No nos aflijamos, dice el Señor. Preséntalo todo a Dios en oración. No sé si te has sentido triste o nos hemos sentido frustrados o tristes por algo que no salió como tú lo querías, o te sientes afligido y triste por una situación que estamos pasando a nivel familiar, económico, de salud. Hoy la palabra nos dice: no se aflijan por nada, preséntelo todo a Dios. Una vez más la palabra nos dice: no te olvides de presentarlo todo a Dios, no te olvides de someterlo todo a Él, no te olvides de consultarlo todo a Él. En oración, pídanle y denle gracias también. Yo quiero que nosotros seamos agradecidos y desde ya demos gracias a Dios por las cosas buenas, por las cosas lindas que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida, en tu familia, en este nuevo año, si Dios lo permite. Cambiemos la queja, cambiemos la frustración, cambiemos la duda, cambiemos el temor por agradecimiento. El Señor nos está diciendo: den gracias también, aún por los fracasos, aún por las caídas, aún por los desaciertos que hemos tenido en este año. Démosle gracias a Él, porque Él dice: si usted y yo le damos gracias, si usted y yo damos más gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, Él va a dar algo más grande, que es su paz. Porque Él dice: así Dios les dará su paz, que es más grande
de lo que el hombre puede entender, y esa paz va a cuidar sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Les propongo y yo me propongo, pongámonos dentro de esas nuevas propuestas para el año 2022. ¿Qué les parece si nos proponemos a dar gracias más a Dios? Demos gracias a Dios. Hagamos una lista cuando nos levantamos en la mañana de nuestra cama. ¿Qué les parece si damos 20 razones por las cuales damos gracias a Dios? Cuando damos gracias a Dios, la frustración se va, la angustia y el temor se va. Y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano va a guardar nuestra mente, va a guardar nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este mensaje? Que la ansiedad que muchas veces vivimos a causa de esa frustración, esa ansiedad que a veces vivimos por querer tener el control de todo, debemos entregarla al Señor, porque Él va a cuidar de nosotros, porque a Él no se le va nada, porque Él tiene el control absoluto de todo. Aunque usted y yo no veamos naturalmente esa respuesta, aunque usted y yo no veamos que físicamente se está dando alguna señal de alguna respuesta, creamos que aunque usted y yo no podamos ver nada, Él está obrando, Él está cuidando de nosotros. Muchas veces no te has puesto a pensar, y este estudio a mí me puso también a reflexionar, que cuando nosotros entramos en ansiedad, en frustración, querer tomar el control de todo, ¿no creen ustedes, no les parece a ustedes que estamos dudando del cuidado de Dios? Claro que sí. ¿Cuántas veces nosotros dudamos del cuidado de Dios? Porque todo lo queremos ver, porque todo lo queremos sentir. Y Dios nos dice, aun cuando no sientas nada, aun cuando no veas nada, yo estoy teniendo el control de todo. Y no debemos dudar de eso. La preocupación, la ansiedad, la duda, la inseguridad, la queja son frutos de la autosuficiencia, porque creemos que todo lo tenemos bajo nuestro control. Para ir terminando, yo quiero que usted atesore en su corazón la cita bíblica que le compartí de 2 de Corintios 2:9. Y la quiero volver a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad es humildad. La humildad de ir y reconocer ante el Señor que nosotros solos no podemos hacer nada. La humildad y la debilidad de ir y doblar rodilla y en oración decirle, Señor, aquí están estos planes. No quiero caer en la autosuficiencia, no quiero apoyarme en mi propia prudencia. Quiero confiar y descansar en tu soberana voluntad. Y si algo no sale como yo quisiera, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad. Creo que tienes cosas mejores para mí. Gracias, Señor, por esos planes y pensamientos de paz y de bien que tú tienes para mí. Porque cada vez que experimentamos esa debilidad es porque el Señor nos está diciendo que tenemos que entregarle eso. El Señor nos está llamando a soltar esa carga, a soltar y que sea Él el que tome el control. ¿Qué les parece si además de agradecimiento a Dios, que en este 2022 sean más los motivos de agradecimiento a Dios? ¿Qué les parece si otra de las propuestas, otra de los metas a alcanzar es que dependamos más de la sabiduría de Dios? Cuando nosotros no sepamos qué hacer, vayamos en oración a decirle, Señor, muéstrame tu camino.
Señor, hazme entender el camino que debo de andar. Señor, guía mis pasos. ¿Qué les parece si cuando tengamos debilidad, cuando ya no podamos más, le entregamos al Señor esas fuerzas? Y que en lugar de esa debilidad, sean las fuerzas de Él la que nos sostenga. Porque los únicos que vamos a obtener la ganancia vamos a ser nosotros. Porque Él nos promete paz, Él nos promete la victoria, Él nos promete fuerzas. Como dice su palabra, diga al débil, fuerte soy con poder del Señor. Para ir concluyendo, para ir haciendo un resumen, recuerda, Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos. Dios no quiere que caigamos en el pecado de la arrogancia y nos creamos muy autosuficientes. No nos creamos lo suficientemente entendidos y sabios para que tus planes familiares, tus nuevos planes y mis planes de este nuevo año, no los hagamos sin antes someterlos al Señor. Que Él sea el que nos dirija, Él sea el que nos abra camino, Él sea el que limpie el camino, Él sea que abra puertas. Así es que vamos a proponernos ser más agradecidos, depender más de la sabiduría de Dios, ser más humildes para poder ver la victoria. Quiero que tú me acompañes a hacer esta oración. La palabra del Señor nos dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre para pedir algo, Él está ahí presente, Él nos escucha. Así es que yo quiero que usted cierre sus ojos y que con todo su corazón, con toda la humildad, si hemos en este año tomado decisiones de las cuales no le pedimos permiso al Señor, de las cuales quizás estamos sufriendo las consecuencias, le vamos a pedir al Señor y nos vamos a arrepentir de todo corazón. Y yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús,